Bien, estoy aquí con el diputado Carlos Mario Estrada Urbina, él es de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Diputado, hay un tema que está preocupando a los trabajadores del legislativo, un tema que tiene que ver con pensiones. ¿Tú qué traes de ese tema, diputado? Te han pedido, yo sé que te han pedido tu intervención, e inclusive ibas a subir a tribuna, pero porque se suspendió la sesión por falta de quórum, ya no fue posible, pero platícanos. Mira, el día de hoy habían varios temas que traían varios diputados, que solamente el reglamento lo permite tocarlos en asuntos generales, ¿no? Y yo iba a hablar sobre el artículo 123 que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Para empezar, ¿De qué ley estábamos hablando? Estamos hablando del artículo 123 constitucional. Correcto. Fíjate que hay mucha contradicción entre los historiadores. El artículo primero de la reforma de la Constitución de 1917, porque no fue una nueva ley, no fue una nueva Constitución, fue una reforma del 57, en donde se abole la pena de muerte, se permite la huelga, se permite los derechos individuales del artículo primero, ¿sí? de las personas, ¿no? Ahorita ya es derechos humanos. Y el proceso de los derechos de los trabajadores ha llegado hasta derechos humanos, o sea, se ha convertido en derechos humanos. Entonces, el problema que atraviesan los trabajadores del Congreso es que tienen mucha dificultad para jubilarse, tienen que irse a un juicio, y aquí el tema es que el Congreso pudiera hacer una iniciativa ahorrándoles el trámite de un juicio laboral, ¿sí? Entonces, ese es el tema. No podemos, en el pleno siglo que vivimos, estar todavía con que un trabajador no puede dejar de trabajar. Hay trabajadores que de avanzada edad, de la tercera edad, que siguen trabajando porque no hay esperanza de no hay pensiones. esperanza de pensión. Entonces, claro que eso implica presupuesto, ¿no? Pero ellos si meten a un juicio, si se van a un juicio, lo ganan. Entonces, lo tendría que liquidar. Sí, lo tendrían que liquidar y pagarle todo, ¿no? Lo que se trata aquí es ahorrarle el juicio a los trabajadores y que el Congreso haga un trámite administrativo, por decir algo. ¿Cuántos se van a jubilar el próximo año? Y se presupuesta y punto, no hay problema. Mira, muchos dicen, el artículo 123 constitucional, ¿a quién se lo debemos? Se lo debemos a Ricardo Flores Magón, aunque Ricardo Flores Magón nunca fue diputado constituyente, nunca participó en la convocatoria que hizo Venustiano Carranza, ¿no? Para constituir una nueva constitución, según él. Pero hubieron 4 diputados colados, magonistas, ¿no? Yo sostengo en lo personal que la revolución no empezó en 1910, empezó en el año de 1899, cuando se instala el club antiporfirista Ponciano Arriaga. Anteriormente, de acuerdo a la ley, a la Constitución de 1857, era prohibido asociarse. Entonces lo que se hacían clubes. Los clubes estaban permitidos, entonces se hacían clubes, y el primer club que lo hizo fue Ponciano Arriaga, Librado Rivera, Antonio Villarreal, pero esos están enterrados en la historia. Y todo tiene que ver con la lucha, ¿no? Claro, con la defensa de los derechos de los trabajadores. Fíjate que el primer encuentro que se da, luego Camilo Arriaga convoca a un congreso nacional en San Luis Potosí, y ahí conoce a Ricardo
y a Enrique Flores Magón. A los hermanos Flores Magón eran 3, nada más que uno agarró por otro camino, agarró para el monte, ¿no? Estaban los hermanos Arabia, que eran periodistas, estaba el maestro Librado Rivera. Ahí se conocieron ellos, se conoció Ricardo Flores Magón con Camilo Arriaga. Y ahí ellos, en 1906 logran fundar el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano asesoró a la huelga de los trabajadores de Cananea en 1907, ¿sí? A los trabajadores textileros de Veracruz, la muerte de Río Blanco. Ahí inició la revolución y ellos iniciaron con guerrilla. Solo a alguien se le ocurrió, a ver, en el mundo, en las revoluciones, ¿quién se le ocurre anunciar una revolución que va a empezar en 1910 a tales horas, a las 6 de la tarde? O sea, como que si Fidel Castro le mandó a decir a Batista que iba a salir del barco de que salía de Tuxtla, el Piringa fue, no recuerdo qué barco fue, pero como que si le mandaba a anunciar, ¿no? Una revolución. Las revoluciones no se anuncian, ¿sí? Lo pones de antesala del enemigo. Pues, sí. Entonces, diputado, con esta argumentación ya hay una propuesta para que el legislativo vaya tratando de hacer valer estos derechos a los trabajadores. Sí, ahí ahorita me preguntaron varios diputados por qué no les mandamos la iniciativa. Se los estamos mandando porque somos 13 diputados. Mira, lo más contradictorio es que un compañero del Movimiento de Regeneración Nacional se oponga a eso. Digo, se llama Morena por el periódico que fundó en 1900 Ricardo Flores Magón, y defendiendo los derechos laborales. Los magonistas nunca estuvieron de acuerdo con Francisco I. Madero, porque lo consideran que no era un revolucionario, porque era un luchador social. Decía, de nada sirve la reelección, sufragio efectivo, no reelección, de nada sirve quitar a Porfirio Díaz y poner a otro, si no se luchaba por la liberación económica, por el progreso económico. Lo mismo hoy es la nueva era. Pero bueno, si en la nueva era no se resuelve el problema de la seguridad y el problema de la corrupción, de la robadera que hay ahorita, no va a avanzar este gobierno. Y yo estoy seguro que sí. Entonces, bueno, pero una golondrina, como decimos en el argot coloquial, una golondrina no puede hacer verano. Si la mayoría de los diputados está consciente de que hay que hacer valer los derechos de los trabajadores. Hay que trabajar con ellos. O sea, la idea nació de los trabajadores. No nos debemos de poner ¿cómo se llama? Corona si no nos corresponde, ¿no? No, aquí se organizaron los trabajadores y nos lo solicitaron algunos diputados. Y nosotros empezamos a revisar, ¿sí? ¿Qué se podía hacer? Y ahorita ya vamos 13 diputados y otros que se van a agregar. Todavía no han presentado entonces la propuesta. Ya se presentó la renuncia, la iniciativa, la propuesta, ¿no? Pero es una iniciativa. ¿Sí? ¿Esperaban que pasara hoy? No, ¿A la lectura? No esperaban, porque pues hay que analizarlo, ¿no? Pero no es nada malo. Correcto. O sea, creo que la ¿Cuántos trabajadores son aquí que están pidiendo esta justicia laboral? De sindicalizados son alrededor de 80 en un sindicato, han de ser como otros 70 en otro sindicato, y más los trabajadores burócratas que están aquí también, porque hay trabajadores burócratas del Estado. O sea que los dos sindicatos están unidos en este tema. Están unidos en ese sentido. Sí. Perfecto. Y te digo una cosa, yo creo que hay que refrescar la memoria. Mira, yo digo una cosa, aquel que no lee está condenado a creer cualquier cosa que le cuente. Hoy subió la diputada Roselia hablando de las culturas. Y hablar de las culturas de los pueblos prehispánicos y milenarios, eso es
rescatar las culturas de ellos. Eso es la descolonización. Los europeos no nos vinieron a enseñar nada, ¿sí? Vinieron a romper con las culturas más avanzadas que había en el mundo. La cultura maya, los mayas crearon el cero, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la descolonización, ¿sí? Recabar, volver a lo que eran nuestros pueblos milenarios, ¿no? Fíjate que hay un libro muy importante que se llama De la finca al ejido, que es de Juan González Esponda, mi paisano. Y ahí habla del papel del ejidatario, ¿sí? Y con el gobernador Luis Abidal fue cuando más reparto de tierras hubo. Desde luego fue en el periodo de Cárdenas, ¿sí? Pero todo eso lo tenemos que conocer. Y Juan González Esponda jugó un papel mediador importante con el conflicto Pablo armado, Salazar, ¿no? sí. Con el conflicto armado, ¿no? Con el conflicto armado, claro. Okay, correcto. Es un doctor, es un paisano que conoce mucho. Correcto. ¿Sí? Muy bien, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, gracias por recibirnos, diputado, y a poder hablar del tema. Gracias a ti.